que marquen una vida o acaben con ella. Como un denominador, voces, golpes, ira, playos, histeria. Muller mira pela mirilla, Freddy Krueger en visita personal a la topesadilla. Non é ficción, é realidad. Les xornais da música alternativa asturiana hai un evento lúdico-cultural, ¿no? Tan chamado por Exame Cultural Son Astur e por medio de comunicación digital fnas.net. E, bueno, chamamos estes xornais con o objetivo de dar puxo a música alternativa asturiana en Asturias. Traballanse unha montonera de estilos, hai dentro de cada estilo hai un montón de grupos e parece que non existe, non? Los medios de comunicación mayoritarios, salvo excepciones, dan muchas vegadas la espalda a esos grupos, non se sabe que en Asturias igual hai como 30 grupos hardcore ou máis, non hai entrevistas para ellos, tamén de los propios ayuntamientos hai moi poucas iniciativas para sofitar la música local. Gastanse 40 millones de euros en traer actuaciones de fuera, pero los grupos locales escaécense. Entonces, por eso, estes xornais queremos sofitar a los grupos locales que se pueden expresar, demostrar cómo estas escenas traballáis y ven ya desde la cuenta ya traballándose y, bueno, ver algo un poquín a la sociedad asturiana, que la xente se arrime y que vea, oye, pues mira, existe una música asturiana, como dice el texto, que este país tiene voz y tiene son. El miércoles va a tratar sobre hardcore en Asturias y para ello vamos a contar con Pirri de Escuela de Odio, con Sabino de Mérciles, antiguo componente de Tolerance, grupo hardcore de los 90, y con Jairo de The Wake y un grupo de las nuevas generaciones de hardcore en Asturias. Y después va a haber un concierto en el que van a tocar The Wake y Mérciles. Bueno, la mesa redonda va a ser en el Centro Social esta feria y el concierto en el Savoy Drink and Music. Seguimos el jueves, cambia un poco, y no se centra en un estilo musical, sino que se centra en una temática, digamos, de carácter sociocultural, ¿no? Sociomusical, que es el tema de las GAI, la piratería y los Creative Commons. Este debate va a ser también, la mesa redonda va a ser en el Centro Social de esta feria, y después hay un concierto en el que va a tocar Canalón, el grupo Creative Commons, y va a ser también en el Centro Social de esta feria. Y el viernes, como penúltimo acto, va a haber una mesa redonda sobre rock en asturiano. En ella, bueno, lleva por título 1976-2009, 33 años de rock en asturiano, ¿no? Y van a participar. Después va a haber un concierto en el Café Rock Don Pedro, en el que va a tocar Falán Caduca y Misiva, dos nuevos grupos que con 2 años de existencia más o menos de rock cantado en asturiano. Y por último, este xornais finen el día 29 de agosto con una folixia participativa ahí en la Atalaya, de Cerro Santa Catalina. Y bueno, va a haber una barra, va a poner musiquina y lo que nagamos por ello, en vez de un concierto fixo, pues que vayan músicos y que participen ahí tipo de sesión. Estamos contando con xente, pues xente que toque música tradicional, xente que vaya a tocar algo de hip hop, xente que agarre una guitarra en plan cantautor, pues bueno, con diferente xente que sea de aquí participativo, y el jueves contamos con dar anuncio de todos los que van a participar y después que se quiere sumar todo lo que quiera. Aparte, bueno, eso habrá barra, queremos hacer una sardina popular y nada, y para dar el fin, y también un encuentro de sellos y de distribuidores asturianos de música.